Ya lo comprendí, don Matías. El camino es el Cristo, no el camino tolteca de don Juan. Las fuerzas demiúrgicas contra las fuerzas crísticas. Don Matías y yo vivíamos un poco de té en su casa cerca de las montañas en Zacatecas. Hacía un frío sabroso. No sé por qué me gustaba el clima de invierno. Tal vez porque era la parte del año donde uno empieza el recogimiento y me sintoniza el invierno, que es mi vida, donde todo se sintetiza al final en la vida de uno mismo. ¿Sabe, don Matías? Yo le busqué por aquí, por allá y acullá. He comprendido que el camino es el Cristo. No puede ser de otra manera. Es el mejor camino, el más seguro y evolutivo que pueda existir en el planeta. No hay nada mejor ni más hermoso. Uno tiene que seguir el sendero crístico, pero uno también tiene que aceptarlo y descubrirlo por uno mismo. Usted, por ejemplo, es bien callado, totote. Nunca me dice nada directo. Pero yo sé que usted es un ser crístico, don Matías. Yo lo sé. Don Matías sonrió y sus ojos se hicieron como dos luces blancas con una llama de fuego azulina celeste. Fue algo mágico de ver el cambio de visión de don Matías. La visión duró apenas unos instantes. Luego sus ojos se hicieron de nuevo humanos, naturales, cafés claro. Eres una persona muy chistosa, me responde don Matías sonriendo. Eres algo lento, pero de repente tu lentitud se equilibra porque alcanzas a ver otras cosas más adelantadas y eso equilibra en ti todo. Te vas medio chueco y solo tú te enderezas porque sabes que el camino es recto como una flecha. Sabes del Cristo y aunque vas y buscas que en libros, que otros caminos, que por aquí, por allá, al final te das cuenta por ti mismo, ni demasiado tarde ni demasiado pronto, que la enseñanza que compartimos es crística. Siempre te digo que eres la fusión de dos culturas, la cultura india y la cultura extranjera. Eres un indio crístico, por así decirlo. El indio reformado que encontró el camino hacia la cristificación, que eligió ese camino por su propio libre albedrío. En este planeta todo está cabrón, don Matías, hay mucho chida traidor. Y yo quiero seguir la enseñanza crística y ninguna otra que me lleve por caminos dudosos que parecen llenos de joyas y premios. Y al final son solo jaulas vacías y sin amor. Pero, en todo esto, ¿dónde queda el conocimiento de don Juan? Carlos al final se va hacia la columna izquierda, responde don Matías. Y yo en ese momento que sentí como una pequeña desazón de confirmar lo que ya me había hecho Nahual Siquio. No llegó a la libertad, no del modo que don Juan se fue. Se quedó en el camino y decidió irse por el lado del inquilino, lo cual no te sugiero. El conocimiento de don Juan, como te lo he dicho, siempre será para pocos, pero ahora se va a hablar de otro nuevo ciclo, otra nueva enseñanza para los buscadores de estas tierras. Lo de don Juan ya fue, su tiempo ahora viene. El tercer tiempo, un nuevo ciclo por así decirlo, cósmico, con enseñanza acuariana, para los jóvenes de hoy y del futuro. Eso es lo que debe interesarte. No el cierre del ciclo pasado. Don Juan solo vino a celebrar el ciclo pasado, y es como mandarle un mensaje a través de Carlos diciendo: mira, hasta aquí llegamos, pero esto que te cuento ya es pasado. Esto de los incorpóreos y el camino del ensoñar de esta manera ya fue. Nosotros llegamos así porque así nos lleva la madre, pero hay una ley y una forma clara de ir a la libertad. Los grupos como los de don Juan Indio se iban como los topos buscando su propio camino a la libertad, porque en tiempos antiguos el Cristo no había llegado al planeta. Pero en cuanto llegó se supo claramente cómo sería el camino y hacia dónde. Lo que pasa que en América la actualización llevó más tiempo, y a su modo diseñaron un camino algo peligroso para buscar la libertad. Cuando hay un plan de parte de la conciencia crística para llegar al mismo punto, nada más es alinearse a la regencia crística, planetaria y cósmica, sin problemas con seres y cosas así. El camino de don Juan conoce 660 posiciones del punto de encaje. Eso alcanzas a alinear por la vía de don Juan. Por la vía de crística, el número de posiciones que alinea el punto de encaje de mundos es infinito. No tiene fin y vas protegido por la supraconciencia. Vas en la madre de viaje pero guiado y cuidado por la supraconciencia. Por eso, hacían sus grupos de guerreros así, para viajar por el Nahual y cuidándose, peleando con seres de otros pisos superiores. Es porque estaban fuera de la ley de regencia crística. Si te alineas al Tiferet, al Cristo y sigues su camino, entonces verás qué precioso y maravilloso es tu propio camino, qué vibratoriamente alto, qué hermoso el despertar de tu alma crística. Es un camino que salva no solo a hombres y mujeres, sino almas de los infiernos astrales.
Un guerrero crístico amigo mío no anda con pequeños jueguitos. Viene a crear cambios de conciencia en el pueblo. Los mensajeros crísticos siempre se dirigen al pueblo de la conciencia crística. ¿Te has tardado demasiado en expresar el mensaje que viene de tu alma crística? Creo que a veces escribes mucho, pero también te andas por las ramas. Sé más directo ya. Habla del camino que estás viviendo. Eso es para otras almas en proceso de despertar, como agua en pleno desierto. Te hace mejor escribir de la enseñanza crística a las personas que leen tus libros que hablarles ya de lo viejo y caduco del nahualismo tolteca o seres de otros niveles y dimensiones que ni siquiera rozan el reino del espíritu. El pueblo necesita motivación para seguir, indio. No ya cosas viejas y conocimientos de almas rezagadas que no llegaron al siguiente nivel evolutivo en conjunto en su propia oleada de vida. Pero yo, ¿cómo voy a escribir acerca de la conciencia crística, don Matías? En lo que respecta a eso, soy un párvulo. Ay, por favor, solo es dejarte mover por el espíritu, no seas sacatón, responde don Matías riendo. Creo que desde esa charla que tuve con don Matías hace ya unos meses de este presente año, comencé a perder interés en el nahualismo tolteca. Ya no le veía salida a la libertad total. La enseñanza Rosacruz te compartía en bolitas y palitos por grados de conciencia cómo ir escalando hasta el sendero del retorno. Y el objetivo era el mismo, la conciencia exaltada en el Tiferet. La gran obra se resumía allí, pero lo que importaba era el camino de cada cual individualmente de su travesía. No todos podían describir en letras su camino, lo sé. Y de hecho, aunque pudieran, pocos se atreverían a describirlo. Pero comencé este proceso de iniciación crística escribiendo del mismo por órdenes del espíritu, y creo que seguiré describiendo los puntos necesarios para que otros entiendan y corrijan su camino para alinearse al gran camino de la cristificación. Lástima que los mercenarios de los templos aún existan y se hayan triplicado en estos tiempos de la Babilonia moderna tecnológica. Creo que les hace buen negocio vendiendo gato por liebre y engordando lechones deliciosos para la venta de la palabra crística, o mejor dicho, pseudopalabra crística que intentan vender a los ciegos lazarillos. Don Matías me decía que no importaba que la información fuese regalada o vendida, que tenía derecho a cobrar mi tiempo por invertirlo en letras, porque de todas maneras la masa no entendería nada aunque se les regalase y distribuyese gratuitamente. Pero yo tenía fe en el espíritu divino que la enseñanza crística acuariana llegara a otras naciones e insuflara aliento de agua viva para celebrar el hecho de ser también seres crísticos potenciales por realizar. Solo necesitaba catalizar todos sus esfuerzos de acuerdo a la enseñanza que nos daba el espíritu de 1,000 maneras por 1,000 canales. Yo solo era un canal más, un medio a través del cual irradiaba la conciencia crística por esta vía de letras. Pero había miles más dispersos por el mundo cumpliendo su propia parte de la misión. Me daba cuenta que los misioneros crísticos existían y que viajaban por el mundo sin llevar nada ni andar acumulando fortunas, o buscando a los ricos para que los vieran con ellos en el YouTube. No vestían lujosos ni vivían en super ashram lujosos. No llevaban atavios extravagantes orientales. Cumplían la ley de ir sin llevar nada por el mundo, ni pensar en qué ropas tendrían o qué comidas comerían. Eran misioneros reales que no buscaban ni les interesaba el dinero. Mi profe de yoga, Manuel Medina, me decía que uno debía buscar la compañía de los santos de Dios, no de los santos cabrones, y que a los gringos les encantaba mucho con bombo y platillo exhibir a sus gurúes de pacotilla. Desde aquellos ayeres en el pueblo buscaba yo sin saberlo verdaderas almas crísticas mensajeras de Dios infinito. Y me había encontrado una que me hablaba en carne y hueso de Dios. A veces sentía que Dios me hablaba a través de ella y me daba enseñanzas directas, pero eso me causaba shocks conscientes que me hacían entrar a la hiperconciencia. Sentía la compañía de las almas crísticas encarnadas en el planeta, y algunas de ellas realmente sentía yo que me hablaba de Dios en directo. Pero para entenderlo en un metamodelo tridimensional es mejor llamarle el Cristo. La conciencia crística, que es la rectora de la misma orden Rosacruz a nivel cósmico y planetario. Las almas rezagadas aún estaban atoradas en metamodelos pasados, mientras las almas crísticas peleaban rebeldemente porque los demás se dieran cuenta de su valía como seres crísticos, y no como les hacían creer, hijos de la materia y controlados por la materia. La materia no tenía poder sobre el alma crística. El mundo y su hipnosis demiúrgica no tenían poder sobre un alma despierta en el espíritu crístico. Era como una luz en medio de la oscuridad mental de la ignorancia de millones de humanos que no querían aceptar su papel divino en la creación. Querían comportarse como cerdos en el chiquero, como biosimios dementes, pero rara vez querían escuchar siquiera que ellos eran seres divinos, con herencia divina y que en esa herencia la tiraban por la cañería y gustosos abrazaban los pantanos astrales y físicos de la gran ramera ideada por el demiurgo Yaldabaoth. La Madre Sofía misma me hablaba, lo sentía profundamente en mi ser.
Comenzaba mi visión interior a conocer el mundo de los ángeles y a la vez ver energéticamente las peleas entre ángeles y demonios. Entendía ya que los ángeles eran almas de humanos que habían evolucionado por la vía espiritual y que había ángeles que nunca encarnaron, servían en los universos y tenían sus misiones. Don Matías a veces me hablaba de los ángeles y todo aquello se me hacía extraño a mí. Era como regresar a mi infancia. Pero también Sfiri Nahual me hablaba de los demonios, incluso del mundo antiguo y de hechicerías que hacían los hechiceros Pasú. Era como estar en medio de la dualidad de una guerra cósmica, las fuerzas del Yaldabaoth contra las fuerzas del espíritu unadas a la conciencia crística y sus huestes celestiales. Yo solo era un simple escribano que atestiguaba todo y no veía fin a este conocimiento. Me daba cuenta, como alma crística, que tenía 3 poderes inmediatos, 7 energías disponibles para usar aquí y ahora y 7 niveles de pensamientos para crear lo que quisiera en mi vida. Pero a pesar de que ya disponía de la imaginación creadora, la mente creadora y la voluntad creadora, tenía algunos pequeños metaprogramas o ideas tontas de no manifestar el maravilloso poder de Dios que Dios infinito puso en mí para la gran obra de mi propia evolución consciente. Creo que en esencia todo este viaje desde mi adolescencia ha sido para darme cuenta que el camino crístico no era difícil, sino fácil de llevar. Lo difícil era encontrarlo en este mundo tan lleno de farsa y biosimios disfrazados de instructores espirituales que no querían que encontraras la verdad por ti mismo, sino que te daban sus doctrinas aderezadas de pseudoespiritualidad. Y el culto al personaje, tal como hoy en día aún es algo nauseabundo observar los espectáculos denigrantes de los pseudogurús americanos. Es obvio, puesto que a los gringos les encantan los pseudogurús de pacotilla y están dispuestos a hincarse ante ellos, darles sus fortunas, apoyarlos en convertirlos en una especie de dioses que son mensajeros de estatuas y otros falsos dioses. Todos los dioses externos son falsos. La única conciencia que el humano debe venerar está en él mismo. Puedo ver cuán denigrados estáis vosotros en la búsqueda. Los han extraviado los pseudogurús. Dime cuál de tus pseudogurús anda entre la masa como un Cristo. ¿Cuál de ellos no toca dinero ni reclama veneración o que te reprenda porque pongas su foto como si fuera un modelito de pasarela Victoria's Secret? Los pseudogurús te han extraviado del camino también. Les pesa mucho su importancia personal que se tienen. Ningún gurú es maestro. Propiamente la palabra gurú quiere decir solamente discípulo. Y el más grande entre vosotros sea el más humilde. La humildad se ve no en cómo vistes o qué hagas, sino la humildad se te nota cuando hablas de Dios infinito, del Cristo. Tus pseudogurús ni siquiera hablan del Cristo, se van a los supuestos dioses, el culto a su propia persona. No andan como Bodhidharma por el mercado, como Cristo entre los pescadores, pecadores y prostitutas. No andan entre los pobres ni los menesterosos de espíritu, no van a las cárceles, no son leones rebeldes, son solo pastores de ovejas, ni siquiera tienen la fragancia del amor universal en sus labios. Con unas pocas palabras de pseudo sabiduría y un montón de marketing y dinero te hacen creer que ellos son los mensajeros de Dios. Pero un mensajero de Dios no se sube al podio para deslumbrarse ni jactarse con túnicas que le compran sus fieles devotos. La devoción y la atención solo debe ser para el Cristo interno, no para ningún gurú, instructor, mensajero. Solo al incognoscible adoramos y veneramos y exaltamos en este planeta. Cuídate, entonces, alma, en proceso de despertar de todos estos logros disfrazados de pseudogurús. No es que Dios no exista, sino que a causa de tanto pseudogurú, la gente ha caído mejor en el ateísmo. Dios existe tanto en ti como en mí, como en todos. El Cristo es el camino. Si así no te perderás, el Cristo es el amor universal. Existe pero se manifiesta a través de ti cuando lo aceptas. Después de todo tienes libre albedrío para elegir. ¿Qué elegiréis entonces, mi pueblo amado? ¿Los lobos disfrazados de dulces corderos o el camino a tu propia cristificación? Te lo dejo a tu voluntad. Tú eliges. Yo te espero del lado crístico. Luz en extensión. Fin del capítulo 9.